Parl no puede acceder a las cortes. Nosotros podemos decir que Parl es el resultado de una emergencia, un florecimiento gradual de la resolución en línea de las disputas entre diferentes partes. Ahora vamos a discutir la tendencia en la que estaba involucrado en el tema de resolución de conflictos en línea. A pesar de muchas diferentes plataformas privadas para pequeñas reclamaciones, el año pasado un sondeo donde pudimos reconocer que había cuando menos 100 plataformas que ya estaban operando en línea, o plataformas ODR. Y también, según la experiencia, ¿por qué ODR no hizo un mayor progreso en la última década? De acuerdo con nosotros, el campo del ODR, la resolución de conflictos en línea ODR, había una definición que estaba demasiado conectada con el concepto de alternativa para la resolución de conflictos en línea. Entonces, para nosotros ese concepto es demasiado simplista y tiene dos problemas grandes. Primero que todo es pensar que hay una diferencia entre la resolución de conflictos en línea y la resolución de conflictos fuera de línea. No es un tema de una o la otra, se pueden tener las dos, se puede tener un proceso que está en línea y cuando es apropiado sale fuera de línea. Entonces no es una ideología estricta, debe haber las dos, lo ideal sería eso. La segunda parte negativa de esta definición, y creo que es muy interesante en el contexto de esa conferencia, cuando pensamos que ODR es una resolución de conflictos alterna, se tiende a pensar que no puede funcionar dentro de una corte. Parece una alternativa a la corte y no una herramienta que se puede utilizar para impulsar las cosas. Si pensamos en las casas de justicia, por ejemplo, el juez podría estar involucrado en este proceso. Debería ser más apoyado por el juez, debería haber una colaboración. Entonces, según mi perspectiva en este contexto, puede ser más adecuado tener un mecanismo adecuado de resolución de conflictos y no uno alterno. Entonces, volviendo a la pregunta, la resolución de conflictos en India hubiera podido lograr un progreso mayor en la última década y sería mejor para las cortes si estuviéramos completamente integrados dentro del proceso judicial. Esto es exactamente lo que pensamos y esta es la razón por la cual el Laboratorio de Ciberjusticia está sugiriendo que para poder florecer en cuanto a esta resolución de conflictos en línea se debe incorporar dentro del sistema judicial. Y si miramos algunas de las resoluciones de conflicto en línea, fuera de cortes, iniciadas o lanzadas hasta el momento, hay también grandes problemas. Entonces, si tomáramos o miramos en Chile, por ejemplo, a veces se reconoce que es complejo construir un modelo sostenible de resolución de conflictos en línea. Entonces, tiende a tomar un paso con respecto a la parte humana con un mediador. Están tratando de invertir para poder automatizar muchos de los aspectos en la negociación y para poder bajar o reducir la posibilidad de que participen en tantos en la mediación. El cambio de resolución a prevención de conflictos mueve el proyecto de resolución de conflictos en línea liderada por entidades privadas a un campo de gestión de relación con el cliente, mientras que
es sostenible nos muestra diferentes preocupaciones porque está hecho para las necesidades de las organizaciones privadas y para nosotros existe la gran oportunidad de que el consumidor se encontrará al final en un escenario de pierde-pierde. Entonces, aun cuando el sistema judicial sigue aletargado, al final de cuentas será tal vez la única manera en que los consumidores puedan acceder a un proceso real. Este enfoque también debería ser considerado con el hecho de que el incentivo para tomar parte en un mecanismo privado con frecuencia sigue faltando, especialmente en el contexto de disputas entre consumidores. Si ODR se vuelve obligatorio, y esto es una gran tendencia que está ocurriendo, eso debe ser una manera interesante de hacerlo obligatorio, negociaciones y mediación, incluyendo la plataforma ODR dentro del sistema judicial. Y esta tendencia realmente es muy buena para reclamaciones pequeñas, pero también puede ser útil para otros tipos de disputas, como entre barrios, siempre que haya un conflicto con pocos montos de dinero en disputa. Aquí ven una iniciativa que está cerca a este enfoque que estoy diciendo. Es negociación y mediación obligatoria y también incorporando un sistema en línea de resolución de conflictos dentro de este marco. Se tiene en British Columbia también un reporte de la Corte en Inglaterra y el trabajo de la Comisión Europea. Mi colega hablará al respecto en cierto momento. Tal vez estaremos en desacuerdo en algunas cosas, pero también hay un proyecto en Quebec en el que estoy más involucrado porque estamos por lanzar un proyecto piloto con el Ministerio de Justicia para poder identificar si otros ODRs sean eficientes para otras reclamaciones cuando sea obligatorio. Ahora quisiera hablar un poco acerca del contexto latinoamericano, porque el Laboratorio de Ciberjusticia también tiene proyectos interesantes en esta región y estamos dispuestos a considerar si es posible o no utilizar este enfoque que desarrollamos en el laboratorio para de hecho, estamos cooperando dentro del desarrollo global, a nivel global, una entidad para recolectar información de norte a sur, recolectando información interesante acerca del desarrollo en la justicia. Y estamos liderando una comunidad de práctica sobre resolución de conflictos alterna. Y la comunidad de prácticas, estamos trabajando con muchas entidades de los países de América Latina. Estamos colaborando, por ejemplo, con CEJA y también estamos cooperando con CIDE en México y otras organizaciones. La pregunta que tuvimos de si utilizamos o no este enfoque para identificar si este proyecto ODR público funcionaría o no dentro de un contexto de países con un alistamiento a nivel de Internet muy alto, como por ejemplo supimos en la presentación anterior, podría ser Colombia, podría ser Brasil, también Chile. También tenemos institucionalidad fuerte a nivel judicial y una disponibilidad de lanzar una reforma en relación a mejores maneras para resolver conflictos. Tendemos a hacer este proyecto con CEJA y hemos discutido con diferentes gobiernos identificando si tal vez les interese o no. El proyecto se construiría sobre la plataforma del Laboratorio de Ciberjusticia. Esta plataforma sería la que utilizamos y esta es la finalidad de mi presentación. Es una plataforma en la que todos los gobiernos que la utilicen podrían estar empoderados por esta plataforma y podrían mejorarla, adaptarla a diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, si comienzan a trabajar sobre pequeños casos, en algún punto podrán trabajar con otros
diferentes tipos de conflictos, por ejemplo, entre vecinos. Al final, lo que será esto es que la ciberjusticia abre una comunidad ya construida con la justicia de Quebec, de amigos, diferentes tribunales, y en conjunto están compartiendo las mejoras y la adaptación que se le agrega a las diferentes herramientas que están utilizando, porque al final de cuentas la tecnología para el sistema judicial y para el sistema de resolución de conflictos en línea debe ser un bien común. Gracias. Bien, muchas gracias. Le concedo la palabra al doctor Nicolás Lozada. Vero, por la oportunidad. Estamos peligrosamente cerca del almuerzo y yo creo que esto debe causar aprensión no solo a mí, sino a todos los presentes, pero les pido un poquitico de paciencia, entre otras porque noto que es un auditorio de gente realmente convencida de los MASC, y me gusta mucho. Veo a quienes fueron profesores míos en la universidad, a varios árbitros, a varios conciliadores en equidad, funcionarios del Ministerio de Justicia, personas con las que he compartido desde hace muchos años, porque yo también soy un gran convencido de los MASC, esta filosofía, ¿no? Yo creo que como abogado, cuando uno se va por esto, uno se vuelve un bicho raro del mundo de los abogados, precisamente por eso, por pensar de manera distinta. Señor colega, ¿cuál es la...? Entonces, de lo que les vengo a hablar en estos minutos, y quiero hacer mi presentación lo más corta posible, es de qué ha hecho Colombia en relación con los ODR o los mecanismos de resolución online de controversias. Vamos a llamarlos en esta presentación ROC, pero digamos en otras se ha encontrado, la otra sigla que se ha utilizado, por ejemplo también aquí en Colombia, es la REC, Resolución Electrónica de Controversias. Lo importante es que veamos como si todo esto que nos han explicado ahorita Valentín y digamos en las anteriores presentaciones tiene alguna relación con lo que nosotros como país estamos proyectando. Entonces, son 3 puntos de mi presentación, luego de una introducción breve para saber de qué necesidades surgió la necesidad de los mecanismos de ROC. Voy a exponerles el ROC CNUDMI, que es digamos el modelo internacional que aún se está manejando, que está ahorita enfrentando grandes desafíos, pero pues ahí va, al menos es un modelo. Luego les voy a hablar del ROC colombiano, de los mecanismos ROC de Colombia, y por último les hablaré de las conclusiones de lo que se puede ver de ambos modelos. Entonces yo creo que hay 2 grandes necesidades que hicieron que surgiera la necesidad de los mecanismos de resolución online de controversias. Uno era solucionar problemas en el ámbito de la Internet. Entonces, en la Internet nadie sabe que eres un perro, en la Internet nadie sabe que eres un consumidor. La Internet es un medio esencialmente anónimo y por eso, digamos, genera un montón de peligros en temas de ciberseguridad, en temas de protección de datos, pero también en temas de protección al consumidor que utiliza esos mecanismos online. Entonces, hay una primera necesidad y era, oiga, tenemos que solucionar las controversias que se generen en la resolución de temas que se den en la Internet, ¿no? Entonces, y si se dan en la Internet, lo ideal es que se solucionen en la Internet misma por mecanismos online. Pero hay otra necesidad esencialmente colombiana, y es que acá nosotros tenemos, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, aún casi 2 millones de procesos judiciales esperando una decisión. Y según el reporte del Banco Mundial a 2014, para nosotros, y yo creo que esto es demasiado optimista, la ejecución de un contrato, lograr que se haga cumplir un contrato digamos, en el ámbito civil, dura por lo menos 3 años y medio. Y esto es
pues, muy optimista, digamos, lo normal es que sean 10 años, 12 años, cuando llegan a casación y todo ese tipo de cosas. Entonces adolecemos de un sistema judicial muy, muy lento. ¿Y eso qué genera? Que no haya justicia para pequeñas causas. Y ese, digamos, era una de las grandes inquietudes que estaban cuando yo trabajaba en su momento con el ministro Esguerra y luego con la ministra Rudestella, y es cómo hacemos para solucionar la cantidad de demanda no satisfecha, las necesidades jurídicas no satisfechas. Recordarán la presentación de ayer en la tarde del doctor Rodrigo Primni, que se dan en el país. Muchísima gente, y sobre todo para pequeñas causas, no va a poder acceder a la justicia. Sale muchísimo más caro iniciar una demanda que lo que se pudiera recibir, por ejemplo, por una reclamación de 500.000 pesos. Entonces simplemente no da el costo-beneficio y se tienen que buscar alternativas. Luego, estos procesos declarativos, digamos, para declarar un tema de 500.000 pesos son supremamente engorrosos, y además el hecho de tener que pagar honorarios de abogado, auxiliares de la justicia, notificaciones, todo ese tipo de cosas, simplemente la gente dice que no, y represar esa necesidad de resolución de controversias a través de un juez va a generar que en últimas los conflictos terminen resolviéndose por mano propia, ¿no? Y esto es también algo muy, muy común en nuestro medio. Pero esto no es un problema solo de Colombia. Fíjense, a escala mundial tenemos que los mecanismos judiciales tradicionales no le van a ofrecer mecanismos para temas, primero, de comercio electrónico a la gran mayoría de las personas. Y además tenemos que, como estadística general, 4.000 millones de personas no tienen acceso a sistemas judiciales eficaces. Y según mediciones, digamos, del Banco Mundial, según mediciones del proyecto Justicia también que se hace en Washington, según mediciones de la CEPAL, pues Colombia está dentro de esos países que tiene un déficit grande en materia de justicia, más, digamos, últimamente cuando se ha visto manchada por escándalos de corrupción. Entonces, ¿qué se pensó a nivel de Naciones Unidas para solucionar este tema? Pensemos en un mecanismo de resolución de controversias pensado principalmente para temas de consumo y de consumo online, ¿no? Entonces es el tema del ROC de la CENUDMI, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Y se creó el grupo de trabajo, y es el grupo de trabajo 3, que lleva trabajando desde el año 2010, enfocado precisamente en promover la resolución de este tipo de controversias a través de reglas modelo que puedan servirle a los países para adoptarlas en sus legislaciones internas y que sean, ante todo, digamos, expeditas, pensando en controversias que se den entre empresas, lo llamado B2B, business to business, o entre empresas y consumidores, B2C, ¿no? Entonces, querían entender que esos dos tipos de problemas pudieran ser solucionables a través de un mecanismo en línea. Y un poco el diseño muy, muy general que se ha estado trabajando ha cambiado sustancialmente, digamos, en los últimos años, pero la idea general es esta. Tenemos a un proveedor de este mecanismo, es decir, una plataforma tecnológica, donde vendedor y comprador, recuerden que en el mecanismo CENUDMI estamos enfocados en consumidores, se van a encontrar, y donde todas las comunicaciones se van a hacer a través de este mecanismo. Entonces, entre otros, uno por temas de seguridad y otros por mantener la integridad del proceso, ¿no? Del expediente en línea, que como ustedes van a ver, pues sale mucho de la lógica judicial que nosotros manejamos. Y todo este intercambio que se va a hacer a través de este proveedor del sistema, luego va a tener aparte, digamos, sería el centro arbitral, por decirlo de alguna forma, y por el otro lado nosotros tendríamos el árbitro online. Y fíjense, la regla o el modelo internacional nos dice que el árbitro online, no señor, no debe ser un abogado. ¿Por qué? Porque estamos pensando en solucionar esto. No le vamos a meter más derecho a ese tipo de controversias. Queremos que alguien, por ejemplo, personas pertenecientes a ligas de consumidores puedan fungir como árbitros en ese tipo de controversias. Y luego el intercambio que se ha dado en esta plataforma, el árbitro online finalmente va a dar la solución final a la controversia. Que esto está precedido de una fase de negociación entre las partes, y una vez si la fase de negociación ha fracasado, un poco en los términos que ahorita está explicando Valentín, nos iríamos a un tema de resolución por arbitraje.
Entonces, fíjense las fases, cómo funcionaría. Tenemos todo esto, recuerden, se da a través del proveedor o de la plataforma tecnológica. Una primera fase de diagnóstico es, digamos, la fase de demanda, luego y contestación. Luego va a haber una negociación, y es una negociación obligatoria, entre otras porque se ha reconocido que el 80% de controversias de este tipo, por ejemplo, en el mecanismo online de eBay, se resuelven amistosamente a través de una negociación, el 80%. Luego, si la negociación fracasa, nos vamos o bien a un acuerdo facilitado, digamos, esa es la posición que ha sostenido sobre todo la Unión Europea y Canadá, o si no, se va a un arbitraje. La diferencia entre un acuerdo facilitado y el arbitraje es que el arbitraje va a ser una decisión, ¿no? Que va a ser ajena a las partes y que va a tener carácter vinculante, mientras que el acuerdo facilitado va a ser tratar de lograr una conciliación. Difícilmente, digamos, después de una negociación va a llegarse a un acuerdo facilitado, pero digamos, así es como ha estado la discusión. Y por último, se piensa en la ejecución. Oiga, ¿cómo vamos a hacer para que algo de este tipo sea realmente vinculante, ¿no? Si estamos hablando de $500, ¿qué va a hacer que yo pueda sacar, qué sé yo, un laudo y entonces tener que ejecutarlo, irme a un juez? Entonces quedó peor de lo que había comenzado al principio. Todo este tipo de discusiones se dan en este tipo de controversias, pero lo importante es que hay filtros y cada filtro ayuda a que se solucione el tema más rápido. Si en el tema de diagnóstico una parte dice no quiero seguir con esta controversia, ahí paró. Si seguimos con la negociación, se negoció, ahí para. Si se sigue con el arbitraje, pero la idea es que se vayan eliminando de alguna forma las posibilidades de que se perpetúe el litigio. Entonces, ¿qué es lo que busca la CENUDMI para que, o cuáles son los principios o las premisas de las que parte la CENUDMI para decir hagamos un mecanismo expedito? Primero, todos los requisitos deben ser fáciles de entender, ¿no? Entonces, y todos los términos deben ser en días ordinarios, ¿no? En días de calendario. No pensemos en esta lógica de abogados que el tercer día hábil, que el recurso de reposición y que el traslado a la otra parte, todo ese tipo de cosas desaparecen en un mecanismo que está pensado en una solución en lugar de en una litigiosidad. Las reglas procesales buscan, ante todo, minimizar costos. Por ejemplo, la lógica de que no sea abogado busca que el árbitro sea menos costoso para las partes que están involucradas en este litigio. Y por último, en últimas, y esto también es importante recalcarlo, no quiere decir que esto siempre se vaya a aplicar, tiene que haber, como en todo mecanismo alternativo de solución de conflictos, la voluntad de las partes de aceptarlo. ¿Cuáles son los retos que nos ha presentado entonces en el ámbito de la CENUDME, digamos? Y yo tuve el gran privilegio de en su momento trabajando con el Ministerio de Justicia y luego trabajando con el Ministerio de Comercio, de ser delegado ante la CENUDME para entender este tipo de temas. Pues hay dos bloques de países, Estados Unidos, Colombia, entre otros, que sostiene que debería haber un arbitraje, y hay otro bloque de Canadá, Unión Europea, entre varios otros, que dicen que no debería haber arbitraje porque no debería haber arbitraje de consumo. Son, digamos, posiciones que se pueden rebatir ambas, pero que están, digamos, abiertas a discusión. Y también, ¿qué otra dificultad genera este mecanismo internacional? Pues que se tiene que compatibilizar con la legislación nacional, ¿no? Entonces, cada legislación nacional es particular en su trato a consumidores, en su trato de temas en línea, luego hay que tener ambos temas en cuenta. Entonces, hablemos del rock en Colombia, y me encanta que suena rock porque es como con fuerza, como los Rolling Stones del derecho. Siempre ha habido desde hace más de 20 años, hay un gran entusiasmo por los MASC, y perdón, está MARC, pero mecanismos alternativos de resolución de controversias, ¿no? Siempre ha habido, que es una traducción del ADR, ¿no? Ha habido, yo creo que haya un salón así de grande de personas atendiendo este tipo de eventos, es una consecuencia de que desde hace 20 años Colombia le ha apostado a los mecanismos de solución de controversias. No sé si ha tenido tanto tino en implementarlos, pero la intención siempre ha sido muy buena, ¿no? Entonces siempre hemos querido promoverlos, hemos creado varias figuras, jueces de paz, conciliadores, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con los colegios, el programa Hermes. Hay un
una gran recepción a esta concepción de lo que es viable para solucionar controversias. Y lo que siempre se quiere evitar, no queremos el litigio, pensemos en la facilitación, en el arbitraje, en la negociación, en la mediación, pero el litigio